el alma de la organización es el centralismo democrático. El partido está lleno de organizaciones distintas que cumplen funciones diferentes y que, por lo tanto, tienen que cohesionarse, coordinarse y centralizarse. Y ahí que el alma de toda organización es la cohesión. Dispersión es lo contrario a organización. Es lo contrario a centralización. Una cosa organizada es cohesionada. Creo, después de mucho meditarlo, que el aspecto principal de la organización del partido es el centralismo. El partido puede existir sin democracia, pero no puede existir sin centralismo. El centralismo puede darse sin democracia, pero la democracia no puede existir sin centralismo. Eso no lo inventamos nosotros. El marxismo lo extrae de la realidad, de la experiencia. El marxismo lo llama centralización y esta ley se le aplica al partido. La coordinación y la cohesión son características de todo organismo social, hasta las universidades y los colegios son centralizados. Si estas instituciones no tienen un interés común que las unifique y una estructura que ordene su funcionamiento, no pueden existir. Existen porque en ellas se dan funciones distintas que están cohesionadas. Para un partido leninista, organización que tiene la difícil misión de dirigir la lucha revolucionaria, es obvio que la centralización es necesaria en sumo grado. Los militantes y los organismos a los que pertenecen no pueden trabajar coordinadamente si no existe subordinación a otros organismos. La dirección nacional centraliza, coordina, hace cumplir la línea del partido. Si los diferentes organismos del partido son igualmente independientes y actúan conforme a su particular interés, no puede haber organización. Si los regionales actúan autónomamente sin tener en cuenta factores de cohesión, se cae en la anarquía. ¿Qué hace que Estados Unidos sea una nación? Es la centralización de los estados bajo un solo mando, la federación. No existiría la nación si cada estado funcionara sin coordinación alguna con los otros, si actuara por su cuenta y de acuerdo solo con su propio interés. El elemento básico es la cohesión. El centralismo es un elemento coordinador y cohesionador por excelencia. No hay organización que no esté sometida a esta ley suprema. Lo contrario a la centralización no es la democracia, sino la dispersión, el desorden. Métodos para centralizar. Para lograr la centralización se pueden utilizar varios métodos. Uno de ellos es la violencia, la coacción, la represión. Bismarck centralizó el Estado alemán basándose en la represión. Que sea un método reprochable no le quita su posibilidad de funcionamiento. Los ñañes nos dicen que nosotros estamos centralizando a la fuerza. Esa es una tontería. En un partido revolucionario no se puede centralizar con ese método, así no funciona. Dentro del partido hemos tenido 3 métodos para centralizar. Primero, el de la unanimidad. Segundo, el de los acuerdos. Tercero, el de la democracia. ¿Cuándo funciona el método de la unanimidad? Cuando predomina la confianza. El partido bolchevique lo utilizaba. La democracia está involucrada en la confianza. Dice en algunos de sus libros Lenin, si estamos de acuerdo, hay confianza recíproca. Si estamos de acuerdo, es obvio que no se tenga que recurrir a votar para definir la cabeza, para designar responsables, para trazar una orientación. Este es el método que más hemos utilizado en el MOIR. Tiene como base la identificación de los principios fundamentales del partido y la confianza mutua. Es precisamente lo que ha venido vulnerando y horadando el grupo de los ñañes. Con su salida se recupera esa confianza que estaba quebrantada y que es indispensable para un partido que enfrenta tantas dificultades y que tiene por delante tantos desafíos y obstáculos por superar. Necesitamos la confianza mutua sobre los problemas capitales. Por eso estamos ahora tan contentos, porque hemos podido recuperarla. Otro método es el de los acuerdos.
presupone que hay divergencias. Lo hemos utilizado especialmente de septiembre para acá. Hicimos acuerdo tras acuerdo. Los ñañes realmente rompen porque ven la situación muy difícil cuando les aceptamos lo de la democracia. Ellos que tanto la pedían, cuando les llegó a la puerta, como el dragón de la fábula, salieron despavoridos por la ventana. El día que los amenazamos con ella, se salieron. Usted había anunciado que en el Tolima aplicaríamos acuerdos y nos cambió ese método por el de la democracia. Eso es una burla. El método de los acuerdos, además de lo malo que tiene al basarse en desacuerdos, tiene el problema de que amplios sectores del partido no saben cuándo se está aplicando y frecuentemente no saben a qué atenerse. Crea confusión. Sin embargo, el partido no puede renunciar a él. En algunas ocasiones de dificultad política hay necesidad de utilizarlo. El otro método es el de la democracia y es el que nosotros preferimos. Por eso somos partidarios del centralismo democrático, que la minoría se someta a la mayoría. Los comunistas estamos por el método de la democracia, que la mayoría centralice, lo cual es la verdadera democracia. Puede haber centralismo sin democracia, pero no democracia sin centralismo. La democracia sin centralismo es una burla. La única manera de hacer valer la democracia es que alguien ejecute la voluntad de la mayoría. De lo contrario, es una farsa. Un demócrata que se burle de la voluntad de la mayoría, del centralismo, es un farsante. Los hermanitos nunca hablaban de centralismo. Por eso siempre fueron unos farsantes. Resumamos. Primero, puede haber centralismo sin democracia, pero no puede haber democracia sin centralismo. Segundo, el centralismo es el fin y la democracia es el medio. Tercero, la democracia es un método para la centralización. Cuarto, puede haber organización sin democracia, pero sin centralismo, no. Desde luego, estas son tesis para discutir y en ese sentido las planteo. Creo que el aspecto principal de la organización es el centralismo. Sobre la prensa del partido. Quiero hablar un poco de Tribuna Roja. A la luz de lo anterior, el partido alberga en su seno una serie de organizaciones con funciones distintas y estas deben ser tantas como actividades sociales hay, excepto, claro está, la de la explotación. Lenin dice que el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que las clases revolucionarias para realizar su misión deben aprender a dominar todas las formas o aspectos de la actividad social sin excepción, lo cual tiene que ver con el problema de la política. Cuando los trotskistas pregonan solo con obreros y candidatos obreros, no plantean realmente una orientación política, pues les piden a los obreros que se aíslen. La política correcta estriba en que el proletariado tiene que dominar todos los aspectos de la actividad social. Necesitamos científicos, economistas, oradores, publicistas, lingüistas, artistas, escritores, periodistas, etc. Son funciones muy distintas unas de otras. Los dirigentes de CIT Telecom saben poco de teatro y los compañeros del teatro libre saben poco de sindicalismo. Son actividades diferentes. ¿Qué hace que actividades tan diferentes estén cohesionadas? El centralismo, la organización partidaria. Dentro de las múltiples actividades del partido está el periodismo. El partido la atiende, como todas las cosas, cumpliendo un proceso de aprendizaje. No teníamos periodistas, los hemos tenido que hacer. La prensa está también dividida en organizaciones que cumplen funciones especializadas. ¿Qué organización tiene Tribuna Roja? Tiene redactores, correctores, fotógrafos, corresponsables, diagramadores. Redactor significa que es un compañero que sabe leer y escribir bien y debe conocer los problemas de todas las actividades. Es el alma de la prensa del partido. Tiene que saber de teatro, de historia, de economía, de sindicalismo y lógica y prioritariamente de marxismo. Es el problema del redactor, que tiene que hablar de todo, pero su tragedia es que no sabe nada. Risas. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos 15 redactores. ¿Cuántos redactores necesitamos? Necesitamos más de 50 en Tribuna Roja. Allí no necesitamos democracia, no necesitamos que se nos siente Otto a fiscalizarnos. Risas.
Él es un artesano y los artesanos quieren ser 4 cosas a la vez. No creen en la división del trabajo. Ansiaba dirigir las relaciones internas del partido, las relaciones externas y ser de tribuna roja. El artesano es eso, es el que hace de todo en su taller. Si Otto tiene derecho a estar en todos los organismos, ¿por qué la militancia del partido no puede estar en todos los organismos? Los hermanitos ven las cosas así, que la división del trabajo dentro del partido no les permite futuro político. Otto se equivoca en lo del periódico. No necesitamos que el partido se meta en tribuna. Es al revés, necesitamos que Tribuna Roja vaya a todos los frentes partidarios. Si tenemos 50 redactores que están metidos en todas las actividades del MOIR, podremos sacar un excelente periódico, redactores para el teatro, el parlamento, los trabajos sindicales, las actividades agrícolas, los problemas de las barriadas, la juventud, las universidades, los colegios, en todas las actividades que se vinculen con el partido y no al contrario. No es necesario que se nos metan al periódico a darnos democracia y a fiscalizarnos. Necesitamos 40, 100 corresponsales regados por el país y una serie de compañeros que lleven las cuentas, recojan el dinero y lo envíen al periódico. Necesitamos la mejor red de vendedores de Colombia. Dadme todo lo anterior, camaradas, y os daré el mejor periódico que jamás haya tenido el movimiento revolucionario de América Latina. Esta ley, que se aplica para Tribuna, debe aplicarse a todas las actividades partidarias. No es por falta de democracia que no se hacen las cosas. Aunque ellos no crean, en el periódico hay democracia y en el teatro libre hay democracia. Los editoriales del periódico son discutidos y aprobados por la Dirección Nacional del partido y son leídos y discutidos en la mesa de redacción del periódico. Omar dijo que además del editorial se deben discutir los demás artículos. Precisamente porque se discuten es que el periódico está funcionando. Los artículos los leen 70 ojos. El escrito sobre la fusión duró 8 días en debate, pero con el criterio artesanal de que se lea todo no se puede trabajar. Si tuviéramos varios diarios y se imprimieran a las 4 de la mañana, ¿cómo harían los ñañes para revisar uno por uno los artículos? Por eso el artesanado no funciona. Es un estadio anterior de la sociedad que riñe con la gran industria. En el periodismo podía funcionar cuando no existía la imprenta. Estos problemas no tienen que ver con la dirección colectiva. Lo que necesitamos es cualificar y cumplir con la cuestión específica de la prensa, con redactores y corresponsales suficientes y eficientes. El problema de Tribuna Roja y las finanzas del partido. El problema de las finanzas de Tribuna Roja y del partido, el eterno tema. Los problemas económicos de publicación y distribución del periódico están ligados a las dificultades en las finanzas del partido. Nos afligen cuantiosas deudas, exigibles a corto plazo. Los gastos son muchos. El solo funcionamiento de la Dirección Nacional es alto. A nosotros no nos contribuye nadie. Estamos sosteniendo tareas de trabajo en el campo y las comisiones y los viajes. ¿De dónde salen los recursos? De Tribuna Roja. Y se está amenazando la publicación del próximo número. Los regionales deben contribuir haciendo un esfuerzo. De eso depende también el desarrollo de nuestro órgano de difusión. El periódico es una especie de vena rota en locales y regionales. Los regionales deben discutir seriamente sobre la manera de contribuir a la dirección nacional y, especialmente, que nos respeten religiosa y revolucionariamente los dineros de tribuna. Los compañeros, al llegar a las sedes, deben enviar lo que adeuden de él. Si quieren un combate pleno contra el grupo de los ñañes, necesitamos fortalecer Tribuna Roja. Volviendo a lo de la organización, lo resumiré con el ejemplo de Tribuna Roja. Son dos aspectos contradictorios entre sí: actividades especializadas, dispersión, y centralización de lo disperso, el partido. Y el método para lograr el centralismo es la democracia.
Hablaba hace un momento de que solo en una secta todos pueden cumplir todas las funciones. En un partido revolucionario que lucha por el poder en las condiciones en que actualmente se debate el país, y en un partido como el nuestro que es semiclandestino, con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad, no puede funcionar plenamente la democracia. Un partido revolucionario es un destacamento de combate enfrentado a un enemigo que está empotrado en el poder y que es más fuerte que nosotros en casi todos los aspectos. Enfrentamos la dictadura oligárquica. Los ñañes, con su euforia democrática, en uno de sus reclamos nos pedían que diéramos los informes de finanzas. Era un reclamo democrático pero estúpido. No los podemos dar porque somos un partido que está luchando por el poder. Estamos en la mirilla del enemigo y obtenemos recursos que no podemos revelar de dónde vienen. Hay gente que la única condición que nos pone es que no revelemos la fuente del ingreso, y por mucho que nosotros amemos la democracia, ellos tienen la garantía plena de que jamás difundiremos el secreto. Además, tenemos gastos que tampoco podemos informar. La información de gastos equivale a dejar al descubierto la actividad de nuestro partido. Si un compañero se va a descalzar y para que lo pueda hacer necesitamos 50,000, vamos a informarlo a todo el partido. Eso y delatar al compañero son cosas muy parecidas. Un partido revolucionario tiene secretos, no puede ser plenamente democrático, sería una estupidez. O ha de renunciar a la pelea. Tal es la contradicción entre la forma y el contenido. No puede ser plenamente democrático por su carácter revolucionario. Es lo que tenemos que responderles a los democrateros del partido, a los fraccionalistas y a los grupistas. Es parte del debate con los hermanitos. El partido no puede definir siempre los cargos por elección. Nuestro partido tiene una peculiaridad en su desarrollo organizativo. Creció del centro a la periferia, muy distinto al partido bolchevique, donde el problema principal era la coordinación de centenares y centenares de organizaciones dispersas en toda Rusia. Por eso, la función del periódico, de la cual habla Lenin en el ¿qué hacer?, no se nos puede aplicar. Nosotros desechamos la solución de coordinar grupos dispersos. No es que Lenin se hubiera equivocado, ni más faltaba. Lo que pasa es que nuestra situación ha sido diferente. Partimos del centro hacia la periferia y estamos centralizados. Pero en el futuro los ñañes nos permitirán el espectáculo de verlos en el intento de la coordinación de los grupos de las sectas existentes en este país. Nosotros desechamos ese camino. Todas las propuestas que se nos hicieron las rechazamos. La fusión en 1978 es una excepción, pero se debe anotar que nos fusionamos después de la identificación plena sobre los problemas centrales de la revolución. ¿Qué le hacía falta al partido de Lenin en 1902? Centralización. Y en su libro ¿Qué hacer?, aboga por ella. ¿Qué le sobraba? Los grupos. ¿Cómo se desarrolló nuestro partido? Al contrario. ¿Qué hemos tenido? Centralización. Todo regional que se creó estuvo centralizado y fuimos creciendo del centro a la periferia. Esa ha sido la historia del partido. Por eso no se ha podido hacer elecciones para los cargos en la organización. Dentro del MUIR hay más de un centenar de cuadros con capacidad superior a la nuestra para ser dirigentes del partido, y por la división del trabajo están realizando tareas de expansión partidaria en otras partes. Y si alguien se levantara en ese momento y dijera vamos a elegir la dirección del MUIR, yo les recomendaría que no lo hicieran porque todavía no ha llegado la hora de sacar a Felipe de Antioquia, a Gildardo de Santander, a Peñalosa del Cesar, a Robledo de Caldas, etc. Hablar de democracia, reclamarla sin tener en cuenta este aspecto de la extensión del partido, es pretender engañarnos. Hemos adoptado como norma que a todos los cuadros que se destaquen en los principales centros les ponemos la misión de irse a crear la organización en la periferia. Por eso Álvaro Rodríguez está en el Caquetá y Pacho Valderrama lleva 9 años en Córdoba. Y la verdad fue que mientras nosotros expandíamos, la fracción se dedicaba a centralizarse. Esa fue una parte de las dificultades. El proceso de expansión hay que completarlo. Tiene que ver tanto con la creación como con la conservación del partido. Y debemos estar preparados porque la represión se viene más temprano que tarde. Hemos afrontado muchas dificultades con los descalzos, pero ¿qué partido no tiene dificultades?
Si de 100 regresan 20, démonos por bien servidos y no nos enredemos en problemas democrateros. Los que estamos atendiendo la centralización del MOIR podemos hacerlo, entre otras cosas por la actividad que todos ustedes están cumpliendo en la periferia. Este es un partido que tiene secretos, no puede informar todo, no puede elegir y no tiene prensa. ¿Puede pretender ser un partido totalmente democrático? Majaderías. En el fondo, ningún movimiento revolucionario del mundo ha sido plenamente democrático. Lenin lo señala y por eso dice: en la mutua confianza, en la camaradería, está involucrada la democracia. Un partido no tiene prensa diaria, no puede ser plenamente democrático. En reuniones maratónicas como esta, ustedes solo alcanzan a saber algunas cosas de las que hacen los dirigentes. Sin publicidad no hay democracia plena. Hasta ahora he hablado de las limitaciones para aplicar la democracia en un partido como el nuestro. De todas maneras, hemos hecho un esfuerzo. Hace 4 años se planteó que se eligiera el Comité Ejecutivo Central y creamos un sistema de votación. Se decidió que una comisión presentara una plancha, pero al final de cuentas su conformación tuvo que ser definida por unanimidad en la reunión misma. En general, cuando se plantea algo en el seno de la dirección, se decide por consenso. Trazamos la directiva de que los regionales más antiguos convocaran sus congresos y se conformaran los comités regionales por votación. La noticia que tengo es que casi siempre resolvieron el problema por unanimidad. Esa ha sido la tradición del MOIR y es correcta. Está bien que se señale así y que se reivindique como acertada. Los derechos del militante. Además de ser un método para el centralismo, la democracia es un arma de lucha del proletariado, que la utiliza tanto dentro como fuera de su organización. Mediante ella se ejerce el derecho a debatir y a informarse, el derecho a que se conozcan las diferentes posiciones, aparte de que aparezcamos o no abanderados de ellas. Es una ventaja para el partido. En general, para las fuerzas revolucionarias, la democracia es la mejor arma para que se conozcan las diferentes posiciones oportunistas, para hacerlas salir a la palestra y someterlas al debate. El proletariado no se educa con el criterio de no contaminarse, es conociendo las posiciones contrarias y desentrañando en cada actitud y en cada propuesta el fondo de clase. Cómo logra aprender sobre las posiciones de las clases en todos los aspectos de la actividad social. Es el método que se utiliza también para la ciencia. ¿Qué planteamos para la ciencia? El método democrático, es decir, la expresión plena de las diferentes opiniones. Que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Es lo que le conviene al proletariado. Que los obreros y revolucionarios no deben leer prensa reaccionaria no es más que una solemne estupidez, similar a las afirmaciones atribuidas a la Banda de los Cuatro en China sobre que el proletariado no debe leer a Shakespeare ni escuchar a Beethoven, estupidez que en Colombia las sectas repetían cual dogma. Tan cierto es que el proletariado le sirve el debate, que fue así como pudimos desentrañar esta tendencia de los ñañes. Las discusiones de septiembre los sacó a la luz y los pudimos aplastar porque salieron luego de un proceso. Hay piezas menores que solo pueden ser cazadas sacándolas de la cueva. Lo que es válido dentro de la sociedad es válido dentro del partido. Que se puedan defender las posiciones revolucionarias y combatir las líneas reaccionarias. Siempre debemos tener la democracia como un arma. Me parece un contrasentido decir que se quiere democracia, pero que no se tienen divergencias. Se pide democracia para poder plantear las posiciones, pero pedir el derecho democrático de participar en la prensa del partido para escribir los mismos editoriales que está escribiendo la dirección es un absurdo. Cada cual expresa las cosas en distinta forma y también según el contenido, pero estamos hablando de ideas iguales. Reclamar el uso de la palabra en una reunión para repetir lo que ya se dijo es una tontería. En todo este problema de la política, los compromisos, los métodos, la democracia son armas de lucha.
Pedimos democracia porque necesitamos plantear cosas contrarias al liberalismo y al conservatismo. Lo que trato de explicar es que la democracia nos conviene porque nos permite librar la batalla. Son dos aspectos: conocer las posiciones discrepantes y poder librar la batalla. Siempre que damos una charla, una conferencia, hay criterios enfrentados, concepciones combatiendo para sacar adelante los criterios revolucionarios. La democracia es un arma, es un derecho. En los estatutos del partido, por ejemplo, estamos de acuerdo en que se reseñen todos los principios democráticos, cuando no se apliquen permanentemente. En la sociedad se defiende el derecho democrático al divorcio, aunque uno no se divorcie. Se deben consignar los derechos a pedir informes, a opinar en las reuniones, a criticar a los dirigentes, así no los utilicemos. Ocurre como con las armas que se tienen guardadas en los armarios, que se utilizan solo cuando es indispensable. Al consignar estos derechos se crea un ambiente interno de armonía y confianza. Al ingresar al partido, el militante adquiere obligaciones, pero para que cumpla su trabajo político con satisfacción, la organización tiene que darle garantías democráticas. La democracia es un método para el centralismo, un arma para la lucha política, un método para crear armonía y ambiente de satisfacción dentro del partido. No hay derechos sin deberes. Otro aspecto es el de los deberes. Carlos Marx decía en el Manifiesto Comunista: no más deberes sin derechos ni derechos sin deberes. Creo que el partido debe profundizar sobre este concepto, pues sirve de fundamento a que hay democracia para defender la revolución, pero no para defender la reacción. El partido tiene derecho a defenderse. A la luz de esta consideración analizábamos el problema de un militante que salió de su zona de trabajo, pidió licencia, se marginó de la actividad del MOIR durante año y medio y después llegó con un material escrito en el cual defendía las posiciones reformistas de Carlos Bula y César Pardo y comenzó a propalar la especie de que iba a producir una gran tormenta dentro del partido, a reclamar nuevamente la militancia, que se le publicaran todos sus escritos y se le diera democracia para producir esa gran conmoción. Yo le dije: no se olvide que no hay derechos sin deberes. No se le pueden dar derechos porque usted no cumple con los deberes mínimos del militante, como son los de aplicar la línea, aceptar la disciplina, velar por la integridad del partido y defender la revolución, sobre todo en un momento de aguda lucha contra el fraccionalismo de la derecha de los ñañes. Guiados por ese principio, tomamos la decisión de no aceptarle ni el material ni la militancia y le explicamos: usted le hace el juego al grupismo. Tenemos informes de que participa en reuniones con los enemigos del partido y con el revisionismo. El partido tiene el deber y el derecho de defenderse. Es un derecho supremo. Este es un principio general que hay que tener en cuenta y aplicar. En Tribuna Roja no podemos publicar artículos de compañeros que disocien, que vayan contra la línea del MOIR, así pretendan ampararse en incisos de los estatutos. El partido no es un foro de hombres libres, es la organización de vanguardia del proletariado. El lenguaje y su uso en nuestro periódico. Hablando nuevamente de Tribuna Roja, quiero referirme, aunque sea rápidamente, a un aspecto que considero importante: el lenguaje utilizado en el periódico. Contra él se levanta una de las críticas más frecuentes. Hablo ahora del tema porque voy a ligarlo con el artículo que presentó el mencionado compañero. La mayoría del partido no conoce ese escrito, pero está circulando entre algunos camaradas. En esencia, en él se plantean, aunque de manera un poco más disparatada, las mismas posiciones de Bula y Pardo en su carta de renuncia. Dice que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, es un país socialista y que China también comete agresiones. Es un material que les sirve a las posiciones revisionistas en general. Hace un análisis de la situación del país, niega la existencia de los rezagos feudales y trata el problema del periódico, aunque en este caso se refiere a todas las publicaciones de izquierda, haciendo críticas a Voz Proletaria, Alternativa y Tribuna Roja. En alguna frase dice que Tribuna Roja está bien escrita, pero
A reglón seguido expresa que allí nos la pasamos emulando con la burguesía en la forma de escritura, cuando deberíamos pugnar por ponernos a la altura del proletariado. La acusación parece muy grave. Ustedes deben aprender es del proletariado y no de la burguesía. Pero como él lo enreda todo, se le escapa, es que en este caso realmente se trata de lo contrario. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas de la burguesía. La ciencia, por ejemplo, ha sido un patrimonio de las clases ilustradas y si no utilizamos sus conocimientos no podemos avanzar en muchos aspectos. Es un problema aclarado por el ABC del marxismo. Por ejemplo, fueron elementos de los círculos intelectuales de la burguesía que se desgajaron en ella y se dedicaron a servirle a la clase obrera, quienes permitieron desarrollar la posición proletaria, la ciencia del proletariado, el marxismo. De otra parte, el lenguaje no tiene carácter de clase, es el principal medio de comunicación entre los hombres y aparece antes de las clases y está por encima de ellas. Hay un folleto de Stalin sobre la lingüística, donde con base en el marxismo aclara el problema, y en la ideología alemana de Marx y Engels, que es la primera obra materialista de ellos, en su empeño por establecer la base material de la historia y la filosofía, consideran la lingüística como una ciencia. Los que escriben deben aprenderla. Tratar de discutir el problema de clase y asustar a la gente con que nosotros estamos aprendiendo de la burguesía no deja de ser, en el mejor de los casos, un simple ardid en la polémica. El uso del lenguaje no lo podemos aprender del proletariado. Nuestro país es prácticamente analfabeto. A pesar de los cursos de alfabetización del régimen, tenemos 30% de analfabetos y lo grave es que la mayor parte del otro 70% es semianalfabeta, gente que escasamente lee y escribe. De ellos no podemos aprender a escribir bien. Sobre ese particular, yo les decía a los compañeros de Tribuna Roja, le aprendemos más a Tomás Carrasquilla que a un dirigente obrero. Claro que del obrero tenemos que aprender su posición de clase, pero el compañero en mención rechaza de la burguesía lo único positivo que es su ciencia y nos pide aplicar su política. Nos llama a aprender del proletariado su ignorancia y a rechazar su posición de clase. Todo al revés. Desde luego que no decimos que Tribuna Roja esté bien escrita, seguimos presentando muchas fallas. En la forma de escribir forzamos el lenguaje, pero es por falta de conocimiento nuestro. Cuando en una frase se pone una palabra que no concuerda, que chilla, que es como un ser extraño metido a martillazos, que lleva a la confusión, es porque no conocemos la lingüística, las leyes del idioma. El buen escritor conoce las leyes del idioma, el léxico, posee un gran arsenal, lo tiene clasificado y echa a mano de lo que necesita. ¿Cómo hace para enriquecerlo? Leyendo. El que quiera escribir bien debe leer mucho. La lengua es un instrumento extraordinario de comunicación. Está muy bien que el partido defienda el idioma como patrimonio del pueblo, lo conozca y lo sepa utilizar. ¿Qué hacemos con los analfabetos y semianalfabetos? Esa contradicción seguirá mientras no se eleve su nivel. Por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo para popularizar, pero eso no significa abandonar el estudio, pues mientras más se conozca el idioma, más sencillo se puede escribir, porque sobran recursos. Y los analfabetos tienen que aprender a leer. A los obreros como Víctor Moreno y demás camaradas no les queda más camino que quemarse las pestañas, leer, estudiar. Que para leer Tribuna Roja hay que sacar un diccionario, eso no está mal. Así se aprende. Buen escritor es el que lee con diccionario y escribe sin él. Claro que también necesitamos una literatura popular, boletines para los campesinos y vendedores ambulantes, para los mineros y para los pobladores de los barrios de invasión. El problema del lenguaje no puede ser patrimonio exclusivo de las clases dominantes, hay que tomarlo para el pueblo. Noto con satisfacción que el partido ha venido elevando su nivel. Siento gran alegría cuando leo boletines sencillos y bien escritos que utilizan la forma nacional, notándose el esfuerzo para adaptarlos a las condiciones concretas de tiempo y lugar y para darles una buena presentación. Quien aspire a dirigir el partido en el bolsillo tiene que escribir bien. Debemos tener la pretensión sana de crear una literatura revolucionaria. Luchemos por tener los mejores escritores, oradores, artistas, periodistas y los mejores dirigentes sindicales. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario no llegamos al poder. Con el tiempo y aplicando estas normas generales, Tribuna Roja tendrá que perfeccionarse. Será más vivo, más rico y más sencillo. Estamos dispuestos a escuchar de los camaradas todas las críticas en este sentido.
permitir la iniciativa de los cuadros y de los organismos. ¿Cómo hablan los ñañes de la democracia y de la organización? Como pequeños burgueses redomados, como unos artesanos. No entendieron jamás los conceptos de la división del trabajo, de la especialización y el desarrollo de los cuadros en las distintas actividades sociales. La Dirección Nacional no debe meter a cada instante las manos en el trabajo de los camaradas. Al contrario, debemos estimularlos para que desplieguen iniciativas. Muy de vez en cuando la Dirección Nacional trata problemas particulares de los regionales y lo hace solo si alcanzan una dimensión tal que se vuelven problemas generales del partido. Pero no estamos a cada momento diciendo cómo tienen que dirigir. En el Frente Obrero, por ejemplo, dimos las orientaciones generales y a los ñañes les permitimos plena iniciativa y los criticamos solo cuando sus errores fueron protuberantes. Expresamos nuestros criterios cuando escribimos una felonía con historia y formulamos nuestras críticas en el movimiento obrero cuando secundaron la consigna eterna del paro cívico nacional o cuando los sindicatos nos llamaban a plantearnos sus dificultades. Una forma en el trabajo sindical es la consulta a los niveles superiores del partido, pero el nivel superior no interviene a cada momento. Deben hacerse las consultas cuando los problemas de que se trata tienen importancia para el funcionamiento a nivel nacional. Muchas veces la omisión de estas normas nos llevó a grandes conflictos. Con los compañeros de Telecom y de ASEP se discutieron problemas de este tipo con 2 paros en marcha. Nos pedían que decidiéramos cuando todo estaba decidido por ellos. Fue el caso de Telecom. Por su cuenta, sin consultar, llevaban 3 meses agitando un paro indefinido, ultra revolucionario, y cuando citaron a Asamblea General con los delegados ya reunidos, nos pidieron orientación. Se les dijo que no se podía hacer el paro, que no había condiciones. Respondieron, pero si les planteamos eso en la asamblea nos crucifican, pues vayan a que los crucifiquen. Les respondimos, el principio fundamental es permitir la iniciativa de los organismos, no estar fiscalizándolos a cada paso, pues se les coarta. Incluso es provechoso que nos equivoquemos algunas veces, así se aprende. Todas las orientaciones de los hermanos iban en contra de la iniciativa y el avance de los cuadros. Como no entendían la especialización y la división del trabajo del partido, tampoco le daban importancia al centralismo. Cuadros que hacen de todo no necesitan centralizarse. Hablaban y defendían la democracia, pero minaban el centralismo. Esto es oportunismo. Es más, ellos tenían otro centro de dirección, eran un grupo. Por eso no eran democráticos. Además, le mintieron al partido. Los mentirosos no son democráticos. Esa es una ley. Los que deliberadamente mienten no son democráticos. Se miente para engañar. Es un artificio para obtener fines ocultos. Le mintieron al partido cuando le dijeron que no tenían discrepancias y sí las tenían para todo. Estuvieron en contra de nuestra caracterización de la sociedad colombiana y del carácter de la revolución que estamos defendiendo. Tuvieron divergencias sobre los pies descalzos, sobre las alianzas, todo con su estilo característico, el de intriga y el trabajo soterrado.